Disculpe usted, señor Maduro, mi tardía respuesta a la imputación donde usted me señala de prófuga y de mi relación con el señor Álvaro Uribe Vélez. Es que estuve de viaje y cuando se trata de niños y cuando se trata del amor frágil por personas que amamos, ante eso no hay discusión. Eso es principal, incluso sobre aquellos que solo conocen el amor por el poder. Le confieso algo. Estaba esperando en qué momento usted vendría por mí. Y no defrauda usted, no defrauda, porque se ha dedicado a usar sus medios de propaganda para descalificarme, a usar la artillería de sus subalternos para desprestigiarme. ¿Quién le recomendó eso? Me niego a creer que haya sido Susilita, porque ella es astuta e inteligente. Pero ¿quién lo hizo? Lo rebaja ante los ojos de quienes aún lo aplauden y lo desprestigia, por cierto. Usted envió adelantado al ministro Ñáñez a repetir lo que Diosdado Cabello se ha desgañitado en decir mientras monta falsas conspiraciones, ayudado con funcionarios de inteligencia. Pero ahora vino usted mismo para lograr lo que sus subalternos no han podido. Mire, señor Maduro, no es que ellos sean tan inútiles, es que ninguno de ustedes, jugando limpio, puede demostrar mi implicación porque no existe en ningún acto de terrorismo, en ninguna conspiración, en ningún acto delincuencial, en nada contra usted de manera personal, pero mucho menos contra mi patria. Yo soy periodista, así que no me llame a seca Sebastián Barráez, porque usted no está señalando a una mujer solamente, porque está señalando a una periodista. Eso es lo que le ha indignado, porque yo soy una periodista que de verdad ejerce como tal. Yo no soy propagandista, yo no estoy ideologizada, yo no soy militante. Y déjeme decirle algo, señor Maduro. El periodismo es intrínseco a la historia, esa historia que lo va a juzgar a usted con mucha dureza. Ya se habrá dado cuenta que yo no tengo empresas, que yo no tengo negocios, que mi único capital en la vida son los libros que me he leído y los que espero leerme hasta el final de mis días. Además de los viajes que he realizado por el mundo descubriendo las maravillas de Dios, pero más aún la magia del ser humano. ¿Sabe usted que su ministro Ñáñez me acusa de ser cobarde? Olvidando, señor Maduro, o pretendiendo ignorar que los hombres del poder le tienen miedo a la derrota. Pero sabe, deberían tener más miedo al dolor que causan en los niños sentenciados a la ignorancia, en los pacientes destinados a morir sin atención médica, en los presos acusados por delitos de tipo político, a quienes no solamente le han castrado sus derechos, sino les han destruido sus familias. ¿Sabe que debe dar miedo, señor Maduro? Ser responsable de que millones de venezolanos se hayan lanzado a la selva o al mar en busca de un futuro mejor en otros países. Déjeme decirle que yo lo entiendo. Yo entiendo por qué usted no quiere medirse frente a María Corina Machado y que prefiera a Rosales, porque, porque obviamente no es fácil tener asegurada la derrota, pero no hay deshonor en perder frente a una mujer como ella o como la señora Corina Lloris, porque usted cree, señor Maduro, que hay más honor entonces
cuando por ese miedo a la derrota se pretende destruir al adversario montando falsos positivos, como lo hicieron con esa operación del 25 de marzo, y además intentar destruir a periodistas o a dirigentes políticos porque somos críticos a lo que está sucediendo en Venezuela y con el sistema electoral. Piénselo. Yo no conozco a Álvaro Uribe Vélez. Yo no tengo ninguna relación con él. Nunca lo he entrevistado. Lo que sí hice con el caso de el señor Petro. De todas maneras, señor Maduro, yo voy a orar porque Dios le dé a usted mucha sabiduría. Está a tiempo de no hacer con Venezuela lo que Nerón con Roma. Disculpe usted, señor Maduro, mi tardía respuesta a la imputación donde usted me señala de prófuga y de mi relación con el señor Álvaro Uribe Vélez. Es que estuve de viaje y cuando se trata de niños y cuando se trata del amor frágil por personas que amamos, ante eso no hay discusión. Eso es principal, incluso sobre aquellos que solo conocen el amor por el poder. Le confieso algo, estaba esperando en qué momento usted vendría por mí. Y no defrauda a usted, no defrauda, porque se ha dedicado a usar sus medios de propaganda para descalificarme, a usar la artillería de sus subalternos para desprestigiarme. ¿Quién le recomendó eso? Me niego a creer que haya sido Susilita, porque ella es astuta e inteligente. Pero ¿quién lo hizo? Lo rebaja ante los ojos de quienes aún lo aplauden y lo desprestigia, por cierto. Usted envió adelantado al ministro Ñáñez a repetir lo que Diosdado Cabello se ha desgañitado en decir mientras monta falsas conspiraciones, ayudado con funcionarios de inteligencia. Pero ahora vino usted mismo para lograr lo que sus subalternos no han podido. Mire, señor Maduro, no es que ellos sean tan inútiles, es que ninguno de ustedes, jugando limpio, puede demostrar mi implicación porque no existe en ningún acto de terrorismo, en ninguna conspiración, en ningún acto delincuencial, en nada contra usted de manera personal, pero mucho menos contra mi patria. Yo soy periodista, así que no me llame a seca Sebastiana Barráez, porque usted no está señalando a una mujer solamente. Lo que a usted le molesta es porque está señalando a una periodista. Eso es lo que le ha indignado, porque yo soy una periodista que de verdad ejerce como tal. Yo no soy propagandista, yo no estoy ideologizada, yo no soy militante. Y déjeme decirle algo, señor Maduro. El periodismo es intrínseco a la historia, esa historia que lo va a juzgar a usted con mucha dureza. Ya se habrá dado cuenta que yo no tengo empresas, que yo no tengo negocios, que mi único capital en la vida son los libros que me he leído y los que espero leerme hasta el final de mis días. Además de los viajes que he realizado por el mundo descubriendo las maravillas de Dios, pero más aún la magia del ser humano. ¿Sabe usted que su ministro Ñáñez me acusa de ser cobarde? Olvidando, señor Maduro, o pretendiendo ignorar que los hombres del poder le tienen miedo a la derrota. Pero sabe, deberían tener más miedo al dolor que causan en los niños sentenciados a la ignorancia, en los pacientes destinados a morir sin atención médica, en los presos
acusados por delitos de tipo político, a quienes no solamente le han castrado sus derechos, sino les han destruido sus familias. ¿Sabe que debe dar miedo, señor Maduro? Ser responsable de que millones de venezolanos se hayan lanzado a la selva o al mar en busca de un futuro mejor en otros países. Déjeme decirle que yo lo entiendo. Yo entiendo por qué usted no quiere medirse frente a María Corina Machado y que prefiera a Rosales, porque obviamente no es fácil tener asegurada la derrota, pero no hay deshonor en perder frente a una mujer como ella o como la señora Corina Lloris, porque usted cree, señor Maduro, que hay más honor entonces cuando por ese miedo a la derrota se pretende destruir al adversario montando falsos positivos, como lo hicieron con esa operación del 25 de marzo, y además intentar destruir a periodistas o a dirigentes políticos porque somos críticos a lo que está sucediendo en Venezuela y con el sistema electoral. Piénselo. Yo no conozco a Álvaro Uribe Vélez. Yo no tengo ninguna relación con él. Nunca lo he entrevistado. Lo que sí hice con el caso de el señor Petro. De todas maneras, señor Maduro, yo voy a orar porque Dios le dé a usted mucha sabiduría. Está a tiempo de no hacer con Venezuela lo que Nerón con Roma. Buenas tardes.